Saludos amigos y bienvenidos a su espacio, Conversando con el Doctor. Unos minutos dedicados a compartir conocimientos y recomendaciones para llevar una vida más saludable. Quédese con nosotros. El consumo de pescados es frecuente en las zonas costeras como la nuestra, pero algunas especies de peces pueden ser víctimas de una intoxicación que afecta a las personas que comen de su carne y puede traer serias complicaciones. Este tema lo tratamos algún tiempo, pero ahora lo retomamos y actualizamos a petición de algunos televidentes. Esta tarde conversaremos sobre la ciguatera. Como invitado tenemos nuevamente con nosotros al doctor José Rafael Ruiz Abrán, especialista de primer grado y profesor de medicina interna del Policlínico Universitario Romar y Coro. Muy buenas tardes, profesor. Buenas tardes, Navy, y buenas tardes a los amigos televidentes. Doctor, sin duda es un tema muy interesante, pero me gustaría que nos explicara qué es la ciguatera. Vamos a explicarlo desde el inicio, Navy, para que se pueda comprender todo lo relacionado con esta intoxicación. En los fondos marinos, sobre todo en los arrecifes de coral, existen muchos microorganismos que producen toxinas que pueden ser perjudiciales para las personas que entran en contacto con ellas. Estas toxinas las producen unos microorganismos que viven encima de las algas, y estas algas, a su vez, les sirven de alimento a algunos peces, sobre todo peces pequeños, que se nutren de ellas. Cuando estos peces comen las algas contaminadas con estas toxinas, estos animales se intoxican, pero sin embargo no sufren ningún trastorno visible. A estos peces que se han contaminado con las ciguatoxinas se les llama peces ciguatos. Y cuando otros peces mayores o algunos animales como mamíferos, reptiles e incluso el hombre comen de estos peces, sufren una intoxicación alimentaria muy frecuente en las zonas tropicales que se denomina ciguatera. Profesor, ¿y esos peces no se enferman? Increíblemente, Navy, y por razones no bien conocidas todavía, los primeros peces que comen estas algas contaminadas no sufren ninguna enfermedad visible cuando adquieren estas toxinas. Sin embargo, los animales que comen a estos peces, ya sea dentro del agua o fuera de la zona marina, sí sufren el impacto de las ciguatoxinas, y se les llama que estos peces, estos mamíferos, cuando comen esos otros seres, se llaman peces ciguatos o animales que se enciguatan, como se le dice vulgarmente en estos casos. Es bueno saber, Navy, que no todas las especies de peces son propensas a sufrir la intoxicación por la ciguatoxina, o sea, que hay peces que por sus hábitos alimenticios en los corales donde existen estas algas contaminadas son más propensos. Entre ellos tenemos la barracuda, las morenas, las picúas, la cojinúa amarilla, el coronado, entre otros. Son las especies que con más frecuencia pueden contaminarse y pueden ser el vehículo de la vía de contagio, o sea, de intoxicación de esta enfermedad. Doctor, ¿y existe alguna forma de saber cuándo un pez está ciguato? Prácticamente no existe ninguna forma, Navy, para saber si los peces están ciguatos, porque como te explicaba hace unos instantes, los peces ciguatos primarios, que son los que comen directamente de las algas, no sufren ninguna transformación en su conducta ni en su aspecto que delate que están intoxicados. Puede ser que los peces más grandes que comen de estos sí sufran la ciguatera y tengan algún tipo de manifestación, pero muchos de estos peces no sufren ningún cambio. Y hay que recordar también que las ciguateras son más frecuentes en aquellos eventos como huracanes, como el aumento del calor del mar, en que los arrecifes son removidos y estas toxinas pues están más asequibles a la alimentación de los peces. Profesor, ¿cuáles son los síntomas que permiten sospechar que una persona ha contraído una ciguatera? Lo primero que debemos saber, Navy, es que no todas las personas reaccionan igual ante una intoxicación por estas
toxina que estamos hablando. O sea, hay personas que tienen más síntomas que otros y desarrollan los síntomas más temprano que otras personas. Vamos a ver en pantalla los síntomas y signos más importantes de la ciguatera: náuseas, vómitos, diarreas y dolor abdominal, calambres musculares, trastornos de la sensibilidad, con el clásico signo de la inversión del calor y el frío, o sea, el paciente siente calor cuando hay frío y viceversa. Pulso lento y presión arterial baja, decaimiento y fatiga intensa, caída del cabello, sobre todo en aquellos casos más graves, sin un tratamiento oportuno. ¿Y cuál es la evolución natural de esta enfermedad? La ciguatera no es una intoxicación ni una reacción alérgica simple como las demás que conocemos cuando las personas son alérgicas a determinadas sustancias. Es un proceso más complicado y estas toxinas tienden muchas veces a fijarse en los tejidos por algún tiempo, sobre todo en los tejidos nerviosos. Por tanto, esta intoxicación tiene una forma de evolucionar diferente a las demás. En los cuadros severos de ciguatera pueden aparecer complicaciones importantes y síntomas bastante molestos durante semanas e incluso hasta más de un mes. Los pacientes más susceptibles a complicarse tras una intoxicación por este tipo de fenómeno son los niños pequeños, los ancianos y las personas que sufren enfermedades crónicas debilitantes. Es en estos tres grupos de pacientes donde la enfermedad puede complicarse e incluso llegar a la muerte en algunos casos. Doctor, entre las personas que viven cercano al mar existen varias creencias acerca de la ciguatera y de cómo se puede evitar. ¿Qué puede decirnos usted acerca de esto? Bueno, en realidad, Nelly, como tú dices, hay muchos mitos, muchas creencias sobre cómo diagnosticar o evitar o frenar los efectos de esta intoxicación. Y es muy bueno que la familia conozca estos detalles porque podemos estar expuestos en cualquier momento a un evento de este tipo de intoxicación. En primer lugar, se dice que los animales, sobre todo los mamíferos, las aves, los reptiles, detectan cuando la carne de un pescado es ciguata y no comen de ella. Esto es completamente falso, porque se basa en un hecho químico completamente comprobado, y es que las ciguatoxinas no tienen ni color, ni olor, ni sabor, y por tanto ningún animal puede detectar al probar la carne que es proveniente de un animal ciguato o no. O sea que es completamente falso. De hecho, muchos de estos animales enferman y pueden morir de ciguatera. Por otra parte, Navy, hay personas que creen que cuando la carne se hierve, o sea, se somete a ebullición, pues estas toxinas pierden su efecto. Incluso cuando se hierve en leche, puede desaparecer el efecto si existiera una contaminación con toxinas de este tipo. Esto es completamente falso. O sea, ni la ebullición ni la leche destruyen la efectividad de las toxinas. Y finalmente, hay personas que piensan que cuando aliñamos el pescado, ya sea con limón o con vinagre, pues este proceso pues neutraliza la capacidad de intoxicar de esta sustancia. Esto es completamente falso también. O sea, no hay ningún tipo de atenuamiento con estos procesos para el efecto tóxico de esta sustancia. E incluso se ha comprobado que cuando el pescado ciguato se aliña, tanto en limón como con vinagre, se fijan las toxinas al tejido y eso puede hacerlos aún más peligrosos. Doctor, muy interesante y valioso para la familia conocer todos estos detalles, pero entonces, ¿cuál es la forma más efectiva de evitar la ciguatera? Ciertamente, después de todo lo que hemos hablado sobre lo difícil que es de detectar en los animales la presencia de esta intoxicación y evitar su consumo, es muy fácil entender que la única manera eficiente de evitar una intoxicación por ciguatoxinas es no comer aquellas especies de peces que hemos mencionado que son más proclives a intoxicarse con estas sustancias nocivas que existen en el mar. Por tanto, conocer estas especies, no comer ningún pescado a rumbo sin saber su procedencia
o sobre todo en temporadas de huracán o en veranos, cuando hay mucho calor en el mar, es la única forma verdaderamente convincente de evitar esta intoxicación. Doctor, ¿y cuál es el tratamiento que se utiliza para estos casos de ciguatera? Bueno, en realidad, Navy, lo primero a tener presente es que el paciente no debe automedicarse ni utilizar ningún tipo de brebaje para resolver una situación sospechosa de ciguatera. Debe de asistir al médico y esto permitirá al profesional hacer un diagnóstico oportuno y comenzar un tratamiento que debe iniciarse con medicamentos por uso endovenoso, como el manitol, el gluconato de potasio, de calcio, mejor dicho, y sales de rehidratación o hidratación parenteral, o sea, a través de los sueros. Esto es lo primero que se hace en estos casos. Aunque se pueden utilizar algunos antihistamínicos como la adrenalina y otros, no son muy efectivos en estos casos de intoxicación por ciguatoxina. Y finalmente, se sabe que los esteroides, o sea, la prednisona y la hidrocortisona, no resultan efectivos ante esta intoxicación, como sí ocurre en otros casos de reacciones alérgicas. Doctor, una última pregunta. ¿Es cierto que estos síntomas de la ciguatera pueden durar mucho tiempo? Es cierto, Navy. Se ha visto que los síntomas neuromusculares de una intoxicación por ciguatoxina pueden durar varias semanas, como decíamos hace unos instantes, incluso hasta un mes después de la intoxicación primaria. Y también algo curioso, las personas que han sufrido intoxicaciones por ciguatoxina pueden sentir síntomas parecidos mucho después de aquel incidente cuando ingieren bebidas alcohólicas o incluso algunos mariscos que no tienen relación ninguna con la toxina como tal. O sea, se ha visto en el estudio de esta enfermedad. La mejor forma de evitar que la ciguatera provoque síntomas durante mucho tiempo es enfrentar la enfermedad con un tratamiento correcto y oportuno en las primeras 72 horas de la intoxicación. Cuando esto se logra y se realiza de esta forma, casi siempre el enfermo se recupera sin ningún problema en pocos días. Por eso es importante, como les decía hace unos instantes, no automedicarse, asistir al médico y sobre todo recibir el tratamiento correcto. Profesor, realmente fue un verdadero placer tenerlo esta tarde con nosotros. Igualmente. Y a ustedes, mis amigos de siempre, yo los invito a un nuevo encuentro para juntos aprender interesantes temas médicos y de salud. Aquí, conversando con el doctor. Hasta la próxima.